Comenzamos, ya está. Entonces, miren, esta máquina, por ejemplo, tiene una falla que se presenta muchas veces y es el desgaste o la ruptura de estos labios de las poleas de esta punta de la pluma, ¿correcto? Que acá las ven pues pequeñitas, ¿no? Pero ya se imaginarán el tamaño que deben tener. Y si se dan cuenta, son dos poleas que trabajan en este implemento y trabajan a la par. Entonces, cuando el labio de una de estas, por ejemplo, se deteriora, podría generar que estos cables podrían zafarse de estas poleas. Entonces imagínense que me pase un momento que estoy haciendo una carga así a los camiones o estoy haciendo la fuerza, ¿no es cierto?, para levantar el material. Entonces hay un nivel de riesgo acá asociado respecto a la seguridad con las fallas de esas poleas. Pero acá lo que hay que analizar es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando falla, por ejemplo, esa polea derecha? Cuando encuentro esa falla. ¿Esa falla tendrá algún nivel de impacto sobre el otro elemento? Entonces, mucho va a depender de los protocolos de mantenimiento que se definan. Y podría justamente definirse que haya un protocolo de mantenimiento que implique que cuando haya una falla en alguno de los dos elementos, se cambien los dos para que ambos empiecen a trabajar a la par y no vaya a haber ningún problema, ¿correcto? Entonces, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Falla la de la derecha y mi protocolo de mantenimiento me exige que cambie también la de la izquierda. Y entonces yo digo, bueno, esta de la derecha al fallar me genera un dato de vida. Perfecto, ya eso hemos aprendido desde quinto ciclo, ¿no? Pero en ese mismo momento que está ocurriendo la falla y que tengo que hacer el mantenimiento, tengo que retirar esta polea y cambiar por otra, pero lamentablemente el protocolo también me exige que haga lo mismo con la otra polea que no ha fallado, pero sin embargo la estoy sustituyendo en el proceso productivo. Entonces, entramos ahí en un aspecto que ya me está condicionando, ¿no es cierto?, el desempeño de estos elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo ese tipo de información? ¿Dónde va? ¿La dejo de lado, la desecho? No puedo desecharla pues porque estoy sacando de servicio un elemento sin que haya fallado. Entonces, esa información va a influir sobre el análisis, ¿correcto? Entonces, vean bien por favor esta imagen y siempre consideramos polea derecha aquella que mirando desde la cabina del operador la vamos a ver hacia el lado derecho y polea izquierda aquella que mirando desde la cabina del operador la vamos a ver al lado izquierdo, ¿correcto? No visualizamos desde el frente de la máquina, todo se basa al interior de la cabina del operador, ¿ya? Entonces memoricen bien esto, polea derecha, polea izquierda, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que el entorno de las mineras genera mucho polvo metálico y ese polvo metálico tiende a adherirse a los cables y entrar a los canales de las poleas y por ende hace una fricción y genera mayor abrasión de la debida. Y lo que sufre más no es en sí el cable, sino la polea. Y justamente sus labios son los que sufren bastante daño y esto hace que estos elementos pues no puedan trabajar en esa condición. ¿Ya? Entonces regreso a pizarra con eso, ¿ya? Entonces lo que les estaba diciendo era lo siguiente, ¿no? Imagínense que tenga una máquina de estas, ¿ya? Fuera de otros equipos, ¿ah? Pero esa máquina es crítica dentro de una operación
y sabemos que esa máquina crítica tiene una polea izquierda, ¿no es cierto? Y una polea derecha, ¿correcto? Ambas han empezado a trabajar en el mismo tiempo, es decir, así como tu nota, a las 0 horas de trabajo de la máquina, ¿ya? 0 horas, desde las 0 horas están ahí puestas. Y entonces, lo que decía era lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando falla la polea derecha? ¿No? Ocurre una falla, ¿ya? Ocurre la falla a un determinado tiempo y me condiciona, ¿no es cierto?, la operación a tener que sustituir, pues, este elemento izquierdo también, ¿ya? Porque me está condicionando o me estaría condicionando su buen desempeño el hecho de que haya fallado esa polea derecha. Podría influir y podría acelerarme el desgaste o alguna falla que podría tener la polea izquierda. Entonces se dan cuenta, estoy haciendo un seguimiento a cada una de las poleas, ¿ya? Pero en ese momento se ha generado cambio de las dos poleas. Ahora, normalmente lo que hacen las mineras es que le dan mantenimiento, o sea, hay un mantenimiento preventivo y ellos lo que dicen es, prefiero, así sea caro, porque son caros esos elementos, prefiero cambiarlos con regularidad, porque hay un nivel de riesgo que no puedo correr, ¿sí? Entonces, ellos lo cambian normalmente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay un mantenimiento preventivo? Le vamos a poner un color morado, ¿ya? Se hace un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, ¿sí? Digamos que le haya tocado acá y obviamente el otro lado también le toca, ¿no es cierto?, su mantenimiento preventivo. Y ese mantenimiento preventivo está implicando el cambio de esa polea, ¿correcto? Ambas poleas, obviamente, en ese momento, ¿ya? Bueno, al cambiar esas dos poleas, yo estoy sustituyendo esos elementos. Muy bien, entonces ahí les estaba comentando que el registro que nosotros llevamos controlando, desde que partieron estas poleas a trabajar dentro del equipo, hasta este momento yo ya voy viendo que hay doble cambio de cada uno de los elementos, de cada una de las poleas. Y dentro de esos 4 cambios que ya se están dando, solamente veo uno que es por una falla. Entonces, esto pues, bueno, se está dando por una coyuntura, pero esos otros 3 registros, ¿dónde pasan, no? O sea, ¿para qué los registro? ¿En qué los voy a utilizar? Si finalmente nosotros solamente estamos estudiando los datos de vida, que sería ese primer cambio por la primera falla de la polea derecha, ¿no? Entonces, ¿habrá que ponerlos en el estudio? Bueno, sí, porque tienen una influencia, ¿ya? Entonces, imagínense que, bueno, seguimos trabajando y le toque el turno a la polea izquierda, ¿no? También dijo, no, yo también quiero fallar, y entonces falló en ese tiempo. Y como tengo ese protocolo de mantenimiento, entonces en ese momento pues tengo que hacer el cambio también de la derecha para que no haya ninguna complicación con esta polea derecha, ¿sí? Y sigue trabajando, ¿no es cierto?, el equipo, y otra vez esta bendita polea derecha tiene una nueva falla,
¿correcto? ¿Ya? Y ya, pues yo ya veo, pucha, que ya esta falla ya me está incomodando, ¿no? O sea, ya no puede ser ya, o sea, está ocurriendo ya hasta ahorita en tres ocasiones, ya no puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces ya se está haciendo una falla recurrente, no latente, Carlos, una falla recurrente. Entonces ya me preocupo y digo, pucha, que ya fastidia esta situación. Entonces dejo que pase un poquito de tiempo porque, bueno, esta falla la tercera falla me dejó un poco confundido, ¿no? Y dejo pasar un poquito de tiempo, ¿no? Y digo, no, ya, ahora sí, el profe Latorre me ha dicho que tengo que analizar, ya tengo 3 datos, con 3 datos ya puedo hacer el análisis, entonces mejor hago el análisis de una vez, ¿ya? O lo llamo al profe para que me lo haga, ¿no? No, mejor no lo llamo porque me va a decir, ¿qué cosa? Tú sabes eso, me va a decir, ¿ya? Entonces, muy bien, deciden hacer el análisis en esa línea amarilla que he trazado, ¿correcto? Pero hasta ese momento que ustedes deciden hacer el análisis, ha pasado ya un tiempo de trabajo de las dos poleas durante el cual no ha habido falla alguna, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, ustedes hacen un seguimiento a todos estos registros y se dan cuenta que tengo, miren cuántos registros, ¿ah? Polea izquierda, tengo el primer verde, el morado, el azul, el segundo verde y el amarillo. 5 registros para la polea izquierda y otros 5 registros también para la polea derecha. Entonces, entre los dos, porque son el mismo elemento, independientemente de que uno trabaje a un lado y el otro al otro lado, son el mismo elemento, están expuestos al mismo nivel de trabajo, el mismo uso, ¿sí? Misma condición. Entonces, voy a juntar estos 10 datos. Son 10 registros de datos. Y yo me voy a dar cuenta, pues, que, bueno, hasta lo que había visto en quinto ciclo, voy identificando que de estos registros tengo, pues, acá un denominado dato de vida 1, un denominado dato de vida 2, un denominado dato de vida 3, ¿no? Perfecto, entonces se me ocurre hacer el análisis de mis 3 datos de vida, ¿sí? Perfecto, hago todo eso, evalúo qué cosa puedo hacer con el mantenimiento de estas poleas, tomo decisiones, incorporo en el plan de mantenimiento la tarea que he definido, ¿no? Y entonces, como estaba tan preocupado, llamé ahora sí a mi profesor Latorre y le dije, profe, he hecho esto, se me ha presentado esto, he hecho esto y no estoy seguro de lo que he hecho. Entonces, yo les digo, oye, lagartija, ¿qué cosa has hecho, no? Entonces, ¿y dónde están esos otros 7 datos? ¿Por qué los has dejado de lado? ¿Cuáles? Me dicen, ¿no? Esos 7 que están ahí, esos 2 amarillos, esos 3 verdes y esos 2 morados. Ah, no sabía que tenía que poner eso. Entonces, bueno, ya saben, les voy a decir, deberías tener entonces 0. ¿Sí? Entonces, muy bien, así es, exactamente como lo dice Gary, son los datos suspendidos. A eso se le denominan datos suspendidos. Pero hay datos suspendidos por diferentes aspectos. Por ejemplo, datos suspendidos en color verde, ¿ya? Dato suspendido 1, dato suspendido 2, no estoy poniendo por el orden en el que vamos a empezar a estudiar, sino más bien por el orden del evento que se pusieron, ¿ya? O que ocurrieron. Dato suspendido 3, perdón, pucha, por el orden de evento y se me va. Este no es el 3, pues. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5 y este tengo que borrar porque este es el dato suspendido 4. Dato suspendido 4. ¿Ya? Y también hay morados, ¿no?
Esos morados, pues aparecen ahí, dato suspendido 2, dato suspendido 3, ¿no? ¿Ya? Y también están los amarillos, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner el que está arriba, dato suspendido, ¿qué número? 6 y dato suspendido 7, el de abajo, ¿ya? ¿Qué cosa es un dato suspendido? Según lo que estamos observando. Es un tiempo durante el cual se contabiliza, ¿no es cierto?, alguna ocurrencia en la cual o se haya generado alguna acción que me haya renovado la vida útil del elemento sin que éste haya fallado, o me está mostrando una situación en la cual estoy haciendo un corte imaginario en la operación de este elemento y hasta ese momento el elemento no falló. Repito, el dato suspendido es un tiempo hasta el cual se ha dado un corte en la operación del elemento y se está renovando la vida útil de este sin que este elemento haya fallado, ¿correcto? Sino por cualquier otra condición. O es un tiempo que pasa también hasta el cual yo defino hacer un corte imaginario en su operación, ¿sí? Y hasta ese momento estos elementos o este elemento tampoco ha fallado, ¿correcto? Esos son los datos suspendidos, ¿ya? Entonces, si yo pudiera ponerle un por qué estoy suspendiendo datos según las denominaciones de colores, diría el verde me está hablando de datos suspendidos por política o protocolo de mantenimiento. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la indicación me dice que si falla el elemento derecho, también cambio el elemento izquierdo por compatibilidad. No en todos los casos tengo política de mantenimiento. Ojo, ¿ya? Depende mucho de los elementos. Después tengo el morado. En el caso del morado, se refiere a un mantenimiento preventivo. Pero este mantenimiento preventivo está teniendo una tarea que está cumpliendo con el objetivo de cambio de vida del elemento, ¿ya? Y por último, tenemos los datos suspendidos amarillos, ¿correcto? Ahí tienen entonces los datos suspendidos amarillos, ¿a qué se refieren? Datos suspendidos, ¿por qué? Por cierre de toma de datos, ¿ya? Esos son los tres casos que tenemos nosotros, datos suspendidos, ¿correcto? Entonces, en este momento yo lo que voy a decir es, bueno, cuando tengo una combinación de datos suspendidos y datos de vida, ya no puedo seguir utilizando el modelo de Bernard, ¿ya? Ya no puedo utilizar el modelo de Bernard. ¿Por qué? Porque ese modelo de Bernard solo se aplica a datos de vida, ¿correcto? Solo datos de vida. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, para analizar esto, un modelo que se denomina el modelo de Lewis, ¿ya? Lewis, ¿correcto? Ese modelo de Lewis evalúa lo que es datos suspendidos y datos de vida. Datos de vida y datos suspendidos, ¿correcto? O censurados, que también se llaman, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy día, señores, ¿ya? Vamos a ver el modelo de Lewis, ¿ya? Acá está el modelo de Lewis. Este modelo les estaba contando del
del modelo de Lewis, ¿no es cierto? Este modelo de Lewis, miren, que reemplaza a la estimación de Bernard, ya no calcula la probabilidad de falla mediana. Lo que calcula es un nivel de confiabilidad, ¿ya? Pero este modelo se basa al total de datos registrados, o sea, esa N que están viendo en el modelo ya no está evaluando si solamente son datos de vida, no, está contabilizando datos de falla y datos suspendidos en total, ¿ya? La I que aparece ahí se refiere al número de registro. Número de registro porque estamos hablando de que de repente el primer registro ha sido un dato suspendido, el segundo registro fue una falla, qué sé yo, ¿ya? Depende de, en primer lugar, del ordenamiento de los datos que tenga por la magnitud de las horas y otro del momento en el que se presenta. Eso les voy a explicar ya con el caso que vamos a ver. Luego todo esto se eleva a eso que ven ustedes, 1 menos delta I. Delta se refiere a un cuantificador o un calificativo más bien de si es suspensión o si es falla. Si es dato suspendido se le pone 1 y si es suspensión, perdón, si es dato suspendido es 1 y si es falla se le pone 0. ¿Ya? Y por último se multiplica por el nivel de la confiabilidad del elemento anterior, del registro anterior. ¿Sí? Entonces acá vamos a analizar cómo se va a aplicar en el primer dato, por ejemplo, o en el primer registro este modelo. ¿Ya? Entonces, dice que esta empresa posee 2 cargadores frontales que además deben ser pues, sus máquinas críticas, que estos están trabajando desde el inicio, los dos juntos, desde el inicio y al mismo ritmo, o sea, van acumulando la misma cantidad de horas, ¿correcto? Dice que se está analizando ahí un problema, ¿no? Hay una falla crítica que se espera dar solución y esa falla crítica es la voladura de neumáticos. Y lo que nos dice es que ya se han presentado 4 eventos de voladura de neumáticos. Y ahí en el cuadrito ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en qué orómetros se han registrado las voladuras de los neumáticos. ¿Y de qué neumático estamos hablando? Porque sabemos que un cargador frontal tiene 2 ejes y tiene un neumático por cada lado, ¿no es cierto?, en cada eje. Entonces ahí me especifica, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de fallas han sido en el cargador 1. Entonces me dice que su neumático delantero izquierdo voló a las 750 horas, de ahí el derecho a las 2150 horas, después ya tuvo que entrar el cargador número 2 a las 970 horas, el izquierdo, y de ahí otra vez regresó el cargador número 1 con su neumático posterior derecho ya también a las 1160 horas. Entonces este cuadrito ahí me está mostrando orómetros a los cuales se han presentado esta voladura de neumáticos, ¿ya? Ahora dice, cada vez que falla un neumático, también se cambia el del otro lado del mismo eje. O sea, cuando falló este delantero izquierdo del cargador número 1, también se tuvo que cambiar el neumático del lado derecho por política de mantenimiento. Ya se estarán dando cuenta ustedes ahí que hay un dato suspendido oculto ahí en ese momento. Dice que esta tarea correctiva tiene una duración de 3 horas, acumula un MTTR de 16 horas por la falta de neumáticos, los que tienen un precio unitario de 2.000, al ejecutar la reparación usan materiales valorizados en 70 y esta falla deja una consecuencia sobre la seguridad valorizada en 18.000 horas. Entonces, ya, ahora sí. Entonces voy a poner los neumáticos con alguna denominación. Por ejemplo, voy a empezar con los neumáticos delanteros, ¿ya? Entonces voy a poner así, delantero izquierdo CF1, o sea, estoy hablando del delantero izquierdo del cargador frontal 1, ¿ya? Y vamos a ver, ahora pondría acá delantero derecho
cargador frontal 1. Posterior izquierdo, cargador frontal 1. Caray. Posterior derecho, cargador frontal 2. Perdón, 1. ¿Ya? Ahí ya terminé con los 4 neumáticos del primer cargador frontal. Voy a hacer un copy-paste de esto y lo único que voy a cambiar es el número de cargador. Ahí está. ¿Ya? Esa es la denominación que vamos a utilizar. Y vamos a hacerle un seguimiento a la vida de estos neumáticos. ¿Ya? Pero, entonces, habíamos leído hasta la consecuencia sobre la seguridad. Después miren lo que me dice. Acá hay información importante. La empresa implementó el cambio preventivo de los neumáticos cada 1500 horas, dice. Esta tarea tiene una duración de 6 horas, planificada para cambiar los 4 neumáticos. O sea, con esta tarea la planificación me dice que cambie los 4 neumáticos, pero no necesariamente eso se va a cumplir porque las fallas me van a condicionar. Bajo un precio unitario del neumático de $1,500 y $140 en materiales. La tarea se ejecuta en el tiempo de stand-by de los equipos. En el stand-by de los equipos. Esto también es muy importante, ¿ya? Ahora, acá sí me está hablando ya de una tarea predictiva. Entonces, no voy a tomar todavía en consideración esto, pero estos datos sí. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer el análisis más completo, ¿ya? Entonces, miren, voy a regresar al Excel y voy a ver lo siguiente. Voy a decir, bueno, hay una primera falla que es del neumático delantero izquierdo, ¿sí? Delantero izquierdo, dice. El delantero izquierdo de este cargador frontal 1, o sea, estamos hablando de esto, falló a las 750 horas. Y según lo que me dice el caso, cada vez que falla uno, se cambia el mismo del otro eje. Entonces, quiere decir que en ese momento se tuvo que cambiar también a las 750 horas este neumático delantero derecho. Voy a hacer algo para que ustedes puedan entender. A este le voy a poner color rojo, ¿sí? Porque es falla. El del derecho es un dato suspendido por política de mantenimiento. Entonces le vamos a poner un color celeste, ¿ya? Entonces ya más o menos así vamos identificando ya todos estos procesos, ¿ya? Eso es lo primero que tengo. De ahí, ¿qué más me dice? De ahí me dice que el delantero derecho ya también falló a las 2150 horas, pero estamos hablando de este mismo, pero ¿qué pasó? Este ya se había cambiado a las 750 horas y volvió a fallar al horómetro de 2150 horas. Entonces, 2150 horas menos 750 horas me sale 1400 horas. O sea, ese neumático en realidad trabajó solo 1400 horas. No llegó a su mantenimiento preventivo porque el mantenimiento preventivo, según dicen acá, se está implementando para hacerlo cada 1500 horas. Entonces lo que ocurrió primero fue la falla, ¿correcto? Entonces le pongo color rojo. Y como ya sabemos, se suspende el otro porque tengo que hacer el cambio del par. ¿Ya? Hasta ahí tengo esos dos datos. Vamos a ver qué más tenemos. Tengo este otro dato del posterior izquierdo, pero del cargador número 2. Entonces vámonos ahí. Posterior izquierdo del cargador número 2. Estamos acá. Dice que este falló a las 970 horas. 970 horas. Y por ende, se suspendió el derecho. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle su color rojo y vamos a ponerle su color celeste. ¿Ya?
Hasta ahí estaba yendo todo tranquilo. Y lo que nosotros podemos ver acá en esta situación es que el neumático posterior derecho tuvo una falla al horómetro de 1160 horas, pero había sido del cargador número 1. Entonces, este dato es también un dato, ¿no es cierto?, de vida, pero ya para los posteriores. Entonces, dice que este dato de 1160 horas, que se anticipa a las 1500 horas en las que se hace el mantenimiento preventivo, y que es de este posterior derecho, o sea, estamos hablando de este, estaría acá, 1160 horas, ¿sí? Y suspendería al posterior izquierdo de ese cargador. Ahorita corrijo el color. Ya están ahí, miren, todos nuestros datos, ¿correcto? Ya están todos nuestros datos de vida. Pero, sin embargo, yo veo acá que hay neumáticos que no ha pasado nada. Los delanteros del cargador número 2 no han sufrido ningún problema. Quiere decir que estos dos han recibido su mantenimiento normal, se han cambiado a esas 1500 horas. Les vamos a poner un color verde, ¿ya? Y si se acuerdan, dice que las dos máquinas, el caso lo que me dice es que las dos máquinas trabajan a la par, están trabajando juntos al mismo ritmo, dice. Quiere decir que si hasta este momento, voy a hacer una suma acá nada más, hasta este momento, este cargador número 1, hasta que ocurrió esta falla de este delantero derecho, ya había acumulado 2150 horas, también el otro cargador acumuló esa misma cantidad de horas. Por ende, yo podría decir, el momento en el que voy a hacer el corte va a ser a estas 2150 horas, en el momento en que se produce esta falla del delantero derecho del cargador frontal 1. Entonces, voy a hacer esa resta. 2150 horas menos 1160 me sale 990 horas, al igual que en el derecho. Estos dos, hasta el momento que ocurrió la última falla, estos dos no habían fallado. Por ende, son datos suspendidos por cierre de toma de datos. Le voy a poner amarillo. ¿Sí? Lo mismo ocurrió en estos. 2150 menos las 1500 horas. 650 horas. También para estos dos. Suspendidos por cierre de toma de datos. Y lo mismo pasó acá. 2150 menos 970. ¿Sí? 1180 horas, y lo mismo voy a jalar, y ahí ustedes estarían viendo todo el conjunto de datos que tengo, ¿correcto? En mis máquinas, ¿sí? En estas dos máquinas a través de sus neumáticos. De 4 fallas, ahora he identificado, miren, 16 registros que tengo para analizar. ¿Cuántas horas pasaron de operación? 2160 horas. En casi nada, prácticamente en un año de operación ya tengo todos esos datos. ¿Se dan cuenta? Porque tengo dos máquinas. Y así es, cuando yo tengo más máquinas que están en el trabajo, voy a tener más datos en poco tiempo. Entonces tengo que acelerar mis análisis para proponer mejoras en un tiempo rápido y poder condicionar el buen funcionamiento de estos mis equipos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Voy a graficar primero estos. Vamos a ver, insertar barras, este gráfico de barras. ¿Ya? Y vamos a poner, acá van a aparecer en orden distinto, ¿ya? Miren, voy a poner el orden de los elementos. Y van a aparecer, de lo que están acá de arriba hacia abajo, van a aparecer de abajo hacia arriba, ¿ya? No hay problema porque
Ya, eso es un aspecto nada más que tienen que considerar, pues. ¿Ya? Ya está. Ahí está. Delantero izquierdo 1, delantero derecho 2 y así, ¿ya? De lo que está acá de arriba hacia abajo, acá aparece de abajo hacia arriba, ¿ya? Le voy a poner los mismos colores que están ahí en los datos. Entonces, para esto, este delantero izquierdo, por ejemplo, es falla y voy a ponerle ahí todos los que tienen falla, ¿ya? Formato, voy a modificar, relleno sólido y le ponemos rojo, ¿ya? De ahí, ¿cuál es el otro con falla en este mismo? El posterior derecho del cargador frontal 1. Posterior derecho, ¿dónde está el posterior derecho? Acá está. Posterior derecho, lo mismo voy a hacer, ya está. Luego, ¿cuál es el otro? El posterior izquierdo del cargador 2. Ah, ya, acá hay un error, ya eso voy a borrar ahorita. Posterior izquierdo del cargador 2. ¿Dónde está? Posterior izquierdo, cargador 2. Este dato también. ¿Ya está? Esto es lo que quería borrar. Ahí dice 12, no dice 2. Ya está. Ahí están las tres fallas. Los que están azulados con ese color celeste los voy a dejar en ese color. Solamente tengo que cambiar otros dos, que son estos dos de mantenimiento preventivo, ¿correcto? Este, que les vamos a poner el mismo color verde, ¿ya? Y este otro también. Entonces, ahí ustedes pueden ver los primeros datos para cada uno de los neumáticos. Fíjense, cada uno tiene su propia línea de tiempo. No estoy mezclando, no estoy haciendo una mezcolanza de datos, no. Estoy llevando el control por una línea de tiempo para cada elemento en particular, de acuerdo a la posición en la que han desarrollado su proceso, ¿ya? Voy a colocar ahora la segunda parte de los datos. Agregar un golpe a la máquina para que pueda agilizarse. Peor se pone. Hay que acariciarla. La vamos a acariciar entonces. Y ya está. Así con cariño. Vamos, maquinita. Vamos, vamos. Dale, dale. Ya está. Listo. Entonces ya han aparecido esas barras naranjas. ¿Ya? Pero acá también tengo que identificar. La que tiene falla es esta delantera derecha del cargador frontal 1. Delantera derecha, esta. Esta es la que va a tener color rojo. ¿Ya? Vamos a ver. Tengo que ponerle color rojo. ¿Ya? En consecuencia, esta sería la suspendida. ¿Sí? Le vamos a poner, no sé qué color es. ¡Hala! ¿Qué color será este? Pucha madre, ya no importa. Uy, espéreme. Ya, no importa, no importa. Tranquilos, no se preocupen. Sino que tengo que cambiar los celestes, pues ni modo. Salvo que ponga este creo que es. Delantero, me he equivocado. Ese delantero está bien, este es el que tengo que cambiar. Delantero izquierdo del cargador frontal es el que está suspendido. Y ahí encontré el color, entonces no voy a hacer cambio. Este es. Y ya está. ¿Ya? Ahora, todos los que se han puesto en rojo tengo que modificar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todos estos que continúan, bueno, no voy a poder hacerle una sola, poco a poco lo voy a hacer. Todos estos son por cierre de toma de datos. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí.
Y ya está, mejor voy a cerrar esto un ratito. Ahora sí, baja el área del color amarillo. ¿Por qué no jala el bendito amarillo? ¿Qué pasa? Madre, ya ni modo. Me avisan si todos esos está bien que sean amarillos, por favor, ¿ya? A ver, entonces así por los colores yo entendería. Por ejemplo, si voy a empezar por acá desde arriba, el posterior derecho del cargador frontal 2 se ha suspendido a un inicio por una política de mantenimiento porque falló su par, el izquierdo. Y después ambos se suspenden por cierre de toma de datos. Luego el delantero derecho y el izquierdo del cargador 2, primero se suspendieron por mantenimiento preventivo y después se suspendieron por cierre de toma de datos. Después tengo al derecho del cargador frontal posterior derecho del 1, que tiene un dato de vida, y el izquierdo un dato suspendido, y de ahí se suspenden ambos por cierre de toma de datos. Y por último, los que más datos de vida han acumulado, el derecho, delantero derecho e izquierdo del 1, ¿no? Que empezó el izquierdo fallando y condicionó al otro, al derecho, para que este se suspendiera. Y lo mismo pasó después, el derecho ya también falló y condicionó al izquierdo para que saliera de la operación. Entonces así me parece que se entiende mucho mejor cuando yo veo esas barras. Y ya está. Entonces lo que estoy haciendo acá es que voy a empezar a analizar los registros. Pero estos datos yo tengo que ordenarlos de menor a mayor. ¿Ya? Voy a ordenar de menor a mayor. Espérense un ratito. Siempre mejor agarro acá y ordenar de menor a mayor. Por la conciencia, ¿qué está pasando? Algún dato está pasando sin... A ver. Ya, entonces ahora sí ya están ordenados esos 16 datos, ¿correcto? Y básicamente lo que voy a poner acá es el dato, ¿no es cierto? En qué momento o con cuántas horas se está cumpliendo ese dato. Después voy a registro, le vamos a poner aunque sea, ya, registro, aunque no me guste ese nombre, pero no, registro le voy a poner a este otro, ¿ya? A este sí le vamos a llamar dato nada más. Dato, registro. El registro se va, ya saben, que es acumulado, ¿ya? Acumulado. Entonces, yo tengo que saber acá, por ejemplo, que este primer registro es el número 1 y así van a ir subiendo los registros, cosa que yo sé que al último registro estoy acumulando 16, ¿correcto? Entonces, ahora tendría que saber cada registro si es suspendido o si es falla. Entonces, para eso vamos a insertar este símbolo delta para que nos ayude cuando empecemos a aplicar también la fórmula. Delta I. Bendito símbolo. Ya está, entonces delta I. Y vamos viendo, a ver, 650. Los dos de 650 son amarillos, quiere decir que son suspendidos, ¿correcto? 1, 1, ¿ya? 750. Uno de 750 es dato de vida y el otro es suspendido. Entonces, ¿cuál es el orden acá? Primero, en este caso, aparece el dato de vida
y después aparece el suspendido. ¿Por qué? Porque la falla me está condicionando a la suspensión del otro elemento. ¿Ya? Ese es el orden. 970 también tiene este orden, 0, 1. La falla me condiciona la suspensión del otro elemento. No es al revés, ¿ah? 990 son dos suspendidos por cierre de toma de datos. 1160 tengo una falla y suspensión. 1180 tengo suspendidos por cierre de toma de datos. 1400 tengo una falla y suspensión, y 1500 finalmente tengo dos suspendidos por mantenimiento preventivo. ¿Ya? Ese es entonces digamos, lo que necesito ahorita para poder modelar bajo la fórmula de Lewis. Entonces voy a empezar a hacer los cálculos. N, ¿cuánto sería? Obviamente, N es el total de registros, tendría que ser 16. Perfecto, muy bien, Gary. Y va a ser variable, y va a variar de 1 a 16, dependiendo de la posición para la cual esté proyectando la confiabilidad. ¿Ya? Entonces, miren, primero voy a poner el numerador. ¿Ya? N, 16, F4, de ahí, más 1, menos I, el registro. Ahí está. Entre, nuevamente, N, más 2, menos I. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, me avisan si está claro. Todo esto lo voy a elevar a la 1 menos si es suspensión o si es falla. Y todo esto, finalmente, voy a multiplicar, me dice, por la confiabilidad del elemento anterior. Espérenme un ratito. Ahora sí. Voy a multiplicar por la confiabilidad del elemento anterior. Antes de este primer registro, no hay ningún elemento. Entonces, ¿cuánto será su confiabilidad hasta ese momento? 1. Muy bien, Aldair White, estás despierto. Entonces, ¿qué me sale? Me sale referencia, no sé qué cosa. Acá metí un dato por las puras. Ya, ahora sí. Repito la fórmula, miren, para que la vean. Había metido una celda ahí que no valía. B7, N más 1 menos I sobre N más 2 menos I. Todo esto elevado a la 1 menos suspensión o falla. Y todo esto multiplicado por la confiabilidad del registro anterior. En este caso, 1. Esta fórmula solo la van a jalar al segundo elemento. ¿Ya? Y en esta fórmula del segundo elemento tengo que hacer un cambio. Ya no puedo seguir manteniendo 1 como confiabilidad del elemento anterior, sino voy a registrar ahora la celda con la confiabilidad del elemento anterior, que también va a ser 1. Pero acá no veré cambio, pero más adelante sí lo voy a ver. Entonces recién de acá jalo las celdas y ahí podré ver los niveles de confiabilidad que se están estimando. La confiabilidad mediana para cada uno de los números de registro. ¿Ya? Hasta acá es lo único diferente, lo único que se diferencia entre Bernard y Lewis. A partir de este momento, cuando yo ya voy a entrar a aplicar mi distribución, que en general voy a trabajar con la Weibull, entonces me baso a sus variables. Logaritmo del dato de vida, logaritmo del logaritmo negativo de la confiabilidad. ¿Sí? A ver, espérame, Aldair, un ratito. Ya está. Voy a calcular entonces ahora estas variables, pero ojo, y acá quiero ser bien claro, yo nunca ploteo datos suspendidos, solamente ploteo datos de vida, ¿correcto?
Y ustedes dirán, ¿y para qué entonces tenemos los datos suspendidos? El efecto de los datos suspendidos es que los datos suspendidos me están afectando al nivel de confiabilidad de los datos de vida. Porque si ustedes analizan con Bernard, que ahorita voy a hacer un análisis rápido por acá para que comparemos, se van a dar cuenta que la confiabilidad que saca Bernard es distinta a la de Lewis. Y claro, ¿por qué? Porque Bernard no está estudiando los datos suspendidos. ¿Ya? Pero por eso entonces solamente voy a plotear las variables para mis datos de vida, para los que representan fallo. ¿Ya? Ahí está, entonces, primero el logaritmo para todos los que tienen 0 dentro de si es suspensión o falla. ¿Ya? Y luego vamos a ver igual su doble confiabilidad de la confiabilidad también solamente para estos registros. Para nadie más. ¿Ya está? Listo. Ahí ya tengo esas variables y a partir de ese momento ustedes ya pueden hacer su análisis de datos de vida tranquilos. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a comparar con Bernard, ¿ya? En Bernard yo tendría lo siguiente. Seguramente para este dato de 750, después para el de 970, después para el de 1160 y después para el de 1400, tendría 4 datos de vida. Y si uso la fórmula de Bernard, estamos hablando de I menos 0.3 entre N, que sería 4 datos de vida, más 0.4. ¿Ya? Me sale esa probabilidad de falla mediana, pero miren el nivel de confiabilidad. 1 menos la probabilidad de falla mediana. Miren esas confiabilidades para que comparen. Para 750, 84%, mientras que con Lewis, 93%. Para 970, 61.36. Para 970, 86.15. Para 1160, 38.64. Para 1160, 76.58%. Para 1400, 15.91. Para 1400, 61.26. Claro, los datos suspendidos tienen un efecto. ¿Ya? Eso es muy importante. Voy a eliminar esto, por favor, porque me está anchando mucho la columna. ¿Ya? Y voy a hacer este análisis. Y a partir de ahí ya los voy a dejar a ustedes para que sigan haciendo la resolución de este caso. Ahí está. Tendencia lineal. Presento R cuadrado. Pregunta para todos. ¿Necesito trazar una tendencia polinómica? No, muy bien, porque R cuadrado es prácticamente 100%. Listo, señores. Entonces, bueno, se ha hecho el análisis, ¿no es cierto?, de los registros, tanto suspendidos como datos de vida. Y ya saben que lo que se plotea son los datos de vida, ¿no? Entonces nos da un beta de 3.14 y un eta, una vida característica de 1763.47 horas. ¿Me confirman si estoy bien, por favor? ¿Ya? Confírmenme por el chat. Entonces, del beta yo podría decir pues que estos neumáticos están teniendo la voladura por envejecimiento, por desgaste. Y la causa más lógica vendría a ser el abuso por inclemencias del entorno. O sea, el entorno de trabajo debe ser duro, ¿no es cierto? Por eso que se están presentando estas voladuras de los neumáticos.
¿ya? Ni hablar que sea exceso de uso y menos desuso, o sea, imposible, pues son máquinas que trabajan permanentemente, ¿no? Entonces, el mantenimiento correctivo lo he costeado de esta manera, ¿no? Los dos neumáticos que se cambian, porque ya saben que cuando falla uno, cambio el otro también del mismo eje, y cuando es correctivo, el precio unitario de los neumáticos es $2.000. 2 por 2.000, repuesto. 70 en materiales y las 3 horas de ejecución de la tarea por ambos técnicos, principal y el auxiliar o el ayudante. ¿Ya? Pérdida productiva, las 16 horas que acumulo de MTTR por los $90 que me indica que generan de valor de pérdida por hora, más los 18.000 de consecuencias adicionales. Entonces ahí tengo el costo total del correctivo. Me confirman si está bien ese costo total del correctivo. Con esto yo divido ese costo total entre la edad más típica para la falla y obtendría el costo específico del correctivo. ¿Ya? Estamos bien, entonces me dicen, Ricardo Gari, Aldair Hermosilla me confirman, Pedro Saavedra también, perfecto. Muy bien. Entonces miren, 13.43 del costo específico del correctivo. Paso al preventivo. Primero, eso es lo importante ahorita, ¿no? El mantenimiento preventivo, primero que me dice que se genera, ay caray, me dice dónde está, salvo que me haya equivocado. A ver, ¿qué dice? El mantenimiento preventivo, dice, esta tarea tiene una duración, la tarea se ejecuta en el tiempo de stand-by de los equipos. O sea, stand-by quiere decir que es un tiempo que obviamente no se va a utilizar los equipos. Entonces mi pregunta sería, ¿genera pérdida productiva? Correcto, no hay pérdida productiva. Muy bien, entonces, en ese caso, déjenme cerrar este archivo que está incomodando acá. Ya, ahora sí. Casi cierro el normal. Entonces, en ese sentido, el costo de intervención, acuérdense, la tarea de mantenimiento preventivo planifica el cambio de los 4 neumáticos. Esa es la tarea que está prevista. ¿Ya? Planifica el cambio de los 4 neumáticos. Y ahí me cuestan a 1.500 cada uno, porque es previsto, ¿no es cierto? Más 140 de materiales, más las 6 horas de intervención de ambos técnicos. ¿Correcto? ¿Estoy bien con el costo, por favor, del mantenimiento preventivo? No genera pérdida productiva, así es que su costo sería netamente intervención. Ya, perfecto, me confirman que está bien. Entonces he tabulado para intervalos a cada 250 horas, ¿correcto? He calculado la confiabilidad, he proyectado el MTBI, ¿no es cierto? He proyectado la disponibilidad operacional. Y acá donde puedo ver el punto máximo es a las 500 horas. He proyectado el costo esperado de prevención, que yo sé que, por ejemplo, si hago el mantenimiento preventivo cada 250 horas, estaría esperando que se dé un costo de 6.536, incluyendo el riesgo que estaría corriendo por la posibilidad de que ocurra la falla antes de que haga el mantenimiento preventivo. Y tengo el riesgo, que es el costo esperado menos el costo del preventivo, que es lo que tengo como expectativa que me cuesta al final, ¿no es cierto? Si divido estos costos esperados entre el MTBI, tengo el costo específico del preventivo. Y voy viendo que va bajando, hasta que llego a un punto mínimo acá para el intervalo de 1.000 horas. ¿Estoy bien con eso? ¿A ustedes también les ha salido 1.000 horas el intervalo óptimo?
confírmenme. El predictivo, ¿correcto? Va a hacer que tenga que cambiar todos estos aspectos. Ahora están relacionados al predictivo. ¿Ya? Predictivo y predictivo. Y vamos a evaluar, después de darle una nueva leída al caso, en esta parte ahora que nos corresponde, vamos a calcular los costos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el caso. Habíamos visto nosotros hasta el mantenimiento preventivo. Ahora dice, además la empresa quiere impulsar inspecciones visuales e instrumentales de los neumáticos, tarea que requeriría 1 hora de intervención. En esta tarea se utilizarían materiales valorizados en $30 y se ejecutaría en el tiempo de stand-by de los equipos. Eso quiere decir que tampoco me generaría pérdida productiva. Tanto la tarea preventiva como la correctiva la realizan técnico principal y técnico ayudante. Bueno, eso debíamos haber leído antes, pero bueno, ya. Era cuestión de revisar. La tarea predictiva solo la realizaría el técnico principal, o sea, la mano de obra tendría que ser ahora solo por 35. Y los cargadores están valorizados en $90. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a ver. 1 hora de intervención, $30 en materiales, ¿correcto? Entonces, este costo de intervención del predictivo no requiere repuestos. Solamente requiere $30 de materiales y 1 hora de intervención del técnico principal. Por ende, me estaría costando $65. $65, ¿ya? Vamos a cambiar nada más. Hasta el MTBI no varía nada. Disponibilidad sí va a variar, ¿ya? Porque ya no son 6 horas, ahora es 1 hora. Entonces, eso hace que la disponibilidad cambie. Costo ya no va a variar porque todo está referenciado a esta celda. Entonces, miren cómo así de fácil ya me sale la información, ¿correcto? Avísenme y confírmenme si ustedes han sacado lo mismo. Y en función de estos resultados, díganme cada cuánto debería hacer esas inspecciones predictivas. Silencio en la corte. Cada 250 horas debería hacer el mantenimiento predictivo. ¿Ya? Ahí está esa opción. Entonces, el costo esperado específico es de 0.46. Bueno, pero yo sé que no me la puedo pasar toda la vida haciendo mantenimiento predictivo. Yo sé que mi mantenimiento predictivo tengo que ejecutarlo en función del nivel de confiabilidad, garantizando que el nivel de confiabilidad siempre esté por encima de lo que espero tener con el mantenimiento preventivo, que es 84.54%. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, mi primera tarea de mantenimiento predictivo, voy a mover esto acá, no va a pasar nada. Mi primera tarea de mantenimiento predictivo tendría que ser a las 250 horas. Tengo 99.79% de confiabilidad. ¿Es mayor que 84.54? Sí. Puedo seguir entonces con predictivo, ¿correcto? Entonces voy a poner acá, intervención, ¿ya? Intervención. Voy a poner acá, predictivo, ¿ya? ¿Con qué nivel de confiabilidad? Vamos a poner acá el nivel de confiabilidad, ¿ya? Nivel de confiabilidad, 99.79%. Hasta ahí vamos todo perfecto.
Cada 250 horas. Quiere decir que ahora llegaría a 500. Predictivo entonces en 500. Ahora ya habría hecho una paralización a las primeras 250 horas. Y quiero que trabaje 250 horas más. Entonces hay una condicional. Confiabilidad hasta 500, habiendo ya trabajado 250 horas. Entonces me lleva a una confiabilidad de 98.33%. ¿Sí? ¿Sigue siendo mayor que 84.54? Sigue siendo mayor que 84.54. Puedo seguir haciendo predictivos. Predictivo. Llegaría a 750 horas. Confiabilidad hasta 750 horas. Pero ya llegué antes a 500. Entonces, sobre la confiabilidad de 500. Estoy en 95.22%. ¿Sigue siendo mayor que 84.54? Sigue siendo mayor, ¿correcto? Sigo con predictivo. Voy a llegar a las 1000. 84.54%. Antes ya llegué a 750. Sobre la confiabilidad de 750. ¿Puedo seguir haciendo predictivos? Sí, porque tengo 90.48% y la confiabilidad del preventivo es de 84.54%. Perfecto. Predictivo. 1250, ¿no es cierto? Su confiabilidad entre la confiabilidad a la anterior, a 1000. 84.29%. Acá ya tengo inconvenientes, porque esta confiabilidad ya resulta siendo menor que la confiabilidad esperada con el preventivo solamente. 84.54%. Ah, correcto. Muy bien. Entonces ya no puedo hacer ese predictivo. Entonces tendré que hacer un preventivo y ya no podría hacerlo a esas 1250 horas, ¿correcto? O sea, este preventivo tendría que retroceder, ¿no es cierto?, una cantidad de horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo para evaluar el caso, ¿ya? Porque acá la respuesta que yo daría sería un poco distinta, pero solo para evaluar el caso, por ejemplo, voy a poner un intervalo de 1200 horas, ¿ya? Para el cual voy a hacer todos los cálculos respectivos, ¿ya? Y voy a colocar ese preventivo, por si acaso, a esas 1200 horas. Y vendría a ser entonces ahora, confiabilidad hasta 1200, habiendo ya trabajado 1000 horas. Y me lleva a un nivel de confiabilidad de 87.81%. Con lo que estoy trabajando por encima de la confiabilidad de solo el preventivo. Esto es acorde. Apruebo entonces la viabilidad de la confiabilidad. ¿Estoy llegando a tener mayor vida útil? Sí, porque estoy proyectando que llegue a 1200 horas, mientras que en el preventivo solo llegaría a 1000. Mayor vida útil. Técnicamente hablando, este predictivo está bien, corresponde, ¿correcto? Vamos a ver ahora económicamente hablando, porque acá tengo 4 intervenciones predictivas y cierro con una preventiva. Entonces, hay un costo, ¿no es cierto?, total de esa combinación, predictivo con preventivo, ¿ya? Ahí está. ¿Esto cómo sería? Sería 4 predictivas por el costo del predictivo, ¿sí?, más un preventivo que voy a ejecutar. Me dice entonces $6,760. ¿Correcto? ¿Todo va bien por ahí?
yo quiero saber ahora el costo, ¿no es cierto?, esperado de ese predictivo con preventivo, ¿ya? Y este sería entonces este costo total por su último nivel de confiabilidad más la posibilidad de que tenga el costo del correctivo, ¿no es cierto?, por esa probabilidad de falla que me daría esta última confiabilidad. Ya está. Y me sale un costo de 8.824. Pero yo quiero el costo específico de ese predictivo, ¿cierto?, combinado con el preventivo. Entonces, yo tendría acá este costo entre el MTBI de esa cantidad de horas, ¿no es cierto?, hasta la que haría que lleguen los neumáticos, que es 1200, ¿no es cierto? Entonces, entre el MTBI de 1200 y me da 7.88 dólares por hora. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, para este caso, miren, si yo regreso, me voy un rato a pizarra, por favor, y tranquilos con el test que he movido la hora para las 6, ¿ya? Entonces, si yo me voy a la pizarra, ahí está, que en este caso, esto era de nuestro caso anterior, entonces, ahora vamos a borrar simple, ¡ala! Qué bueno. A ver, costos. Voy a ir copiando nada más los costos, ¿ya? Del preventivo me dice que es 9.53, ¿ya? 9.53 del preventivo, ¿ya? 9.53 dólares por hora, ¿ya? Perdón, ese es preventivo, ¿ya? Del predictivo 7.88 dólares por hora, ¿correcto? Y el correctivo, costo específico, costo del correctivo voy a poner acá, sería igual a, vamos a ver, ¿cuánto sale? 13.43. 13.43, miren, 13.43 dólares por hora, ¿correcto? Entonces, hay que borrar las flechas, ¿sí? Porque ahora nuestra decisión es diferente. Ahora, me parece que nuestra decisión viene en este sentido. Comparo predictivo con correctivo y resulta que el predictivo sí es más barato que el correctivo. Entonces, estoy viniendo por este camino. Comparo el predictivo con el preventivo y también me dice que es más barato. Entonces, vengo por este camino. ¿Correcto? Entonces, para esas condiciones, la decisión sería mantenimiento predictivo. ¿Correcto? Ejecutar el mantenimiento predictivo. ¿Ya? Porque es técnicamente viable, me hace trabajar con mayor confiabilidad a la del preventivo, me permite alcanzar 200 horas más de vida útil de los neumáticos y me cuesta menos que el preventivo. ¿Correcto? Por ende, dentro de mi plan de mantenimiento, en el caso de esta empresa, lo que debería hacer es básicamente implementar esta tarea de inspecciones visuales e instrumentales de los neumáticos para ejecutarla cada 250 horas luego de
cambiado un neumático, ¿correcto? Eso es lo que debería incorporar dentro del plan de mantenimiento. ¿Ya?